Pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor. Estamos alegres de continuar con esta serie el día de hoy, viendo una de las cosas que son importantes a petición de nuestro Señor Jesús, el hecho de estar en el mundo pero no ser parte del mundo, hacer todo lo que el mundo hace pero no de alguna u otra manera no hacerlo de la manera que a Dios le agrada, lo cual es muy importante. Y el día de ayer veíamos lo que significaba el trabajo. Y lo vimos desde su inicio y las cosas que suceden del trabajo. A causa de la desobediencia de Adán, dice la Escritura que el castigo para Adán y para el resto de nosotros es el hecho que el trabajo causaría dolor. La expresión que utiliza es espinas y cardos, las raíces, estrés, ansiedad y sudor. Y lo que entendíamos acerca de esto era cómo es que Dios coloca secretos divinos revelados en la palabra de Dios para que ninguno de nosotros, pues de alguna u otra manera, pierda la esencia del trabajo. No sé si lo puedes voltear, sí, porque si no, no voy a saber dónde está. Gracias. Y ahí me ayudas con él. Entonces, el progreso que tiene el empleado puede llegar a ser muy grande. Muchos de nosotros, Dios va a permitir que prosperemos. Salimos desnudos del vientre de nuestra madre y nos vamos así del mundo. Pero durante esta travesía humana, muchos de nosotros venimos a ser muy prósperos. Hay veces a causa del trabajo de nuestras manos, a veces a causa de la ciencia bien aplicada en la sabiduría, hay veces porque nuestros padres o abuelos o bisabuelos fueron muy sabios y nos han heredado muchísimo. Hay veces, tristemente, es la corrupción del mundo y el fraude que sucede por el cual nos enriquecemos. Y esto llega a el punto de que pasamos de ser simplemente esclavos, siervos, a dueños, a amos. Y parte del cristianismo es eso. Es la idea de obtener dinero y de saberlo manejar. La esclavitud es muy antigua. Veíamos ayer que la esclavitud de alguna u otra manera, ha habido una metamorfosis en la esclavitud, que es muy difícil comprender los cristianos en el primer siglo, porque no vivimos una esclavitud como aquella. Veíamos que la ausencia de sindicatos, de derechos civiles, de sociedad o de repúblicas, o de progreso nacional o ideológico, hace de alguna u otra manera que pensemos que somos libres. Pero les decía yo ayer que la esclavitud ha cambiado de simplemente amos a otro tipo de amos, tales como la deuda, tales como la política, tales como las ideas de la humanidad. Y es interesante porque la esclavitud se puede ver a través de todo el tiempo. Es muy antigua. Si tú visitas el país de Irán en el Medio Oriente y ves la inscripción de Beit Sun, una de las
inscripciones más antiguas de todo el mundo, donde se relata parte de los reyes persas y lo que hacían y cómo intercambiaban a los esclavos, y dieron principios de la esclavitud tales que fueron borrados hace solamente más de 100 años, que vivieron por más de milenios. Y es interesante porque se coloca la idea de la esclavitud, de hacerse rico a través de los demás. Y cuando ves labrado, ¿verdad?, estas inscripciones, te das cuenta de la manera que ellos trabajaban en los 3 distintos idiomas. De tal manera que la venta de los esclavos se desarrolló desde aquel tiempo. No la entendemos porque no la vivimos, solamente la podemos estudiar. ¿Cuánto cuesta un esclavo? Costaba aproximadamente entre $50,000, y ahí lo tienen que multiplicar por 20 o 20.49 según el dólar el día de hoy, o 25 en unos meses, o tal vez 18, 17 en otros 3 años. No sabemos cómo estará. Hasta 250,000, $250,000. Es una cantidad inmensa. Por lo tanto, quien tenía esclavos era una persona totalmente rica. ¿Cómo hacerse de los esclavos? Imagínense ustedes tener esclavos que trabajen gratuitamente solamente por comer y dormir en tu casa. O que tengas tanto que les puedas poner una casa para que ellos duerman. O que en el caso del primer siglo, como se encuentra en Filipos o en Efesios, donde los esclavos venían al cristianismo porque era algo interesante cuando oían la libertad, algo que no comprendieron y no comprendían en toda su vida, pues habían nacido plebeyos, y se ofrece una libertad, y de pronto se dan cuenta que entran a un recinto donde ellos y sus dueños están en el mismo estatus espiritual ante la presencia de Dios. Llegó un momento que había dueños cristianos, amos, que se preocupaban a veces por la ruptura social y regalaban parte de sus casas o baños antiguos que ya no utilizaban, donde permitía que los esclavos se reunieran antes de las 4 o 3 de la mañana, según los escritos antiguos de algunos de los ancianos de la parte de Asia Menor y de la parte de Macedonia, donde se escribe cómo se reunían los esclavos al principio y cantaban de tal manera que despertaban a sus hermanos dueños al principiar el amanecer. La venta de los esclavos era tal que de alguna u otra manera costaban muchísimo. En Estados Unidos, les decía yo tal vez hace algunos años, que en la parte de adaptación cultural no puedes decir, por ejemplo, vamos a un picnic entre los hermanos afroamericanos. La razón es porque es una transliteración de la palabra pick, que significa elige, y negro, negro, elige a un negro. Vamos al picnic significa que vamos a ir a comprar a los esclavos, algo que les duele hasta el día de hoy a nuestros hermanos afroamericanos, porque sus abuelos fueron maltratados y muchos torturados y muertos en varias de las partes de los estados del sur. Pero la venta de los esclavos tenía que ver con ello. Tenía que ver con el cuerpo y ver la persona y ver cuánto costaba y ver lo que iba a durar, ver la edad. Por ejemplo, a veces pienso, si estuviéramos en el primer siglo y estuviéramos comprando esclavos y tuviésemos mucho dinero y pusiésemos, por ejemplo, al hermano Saúl aquí enfrente, y pusiésemos después tal vez a Neri y después al hermano Margarito, y empiésemos a hacer una subasta de esclavos, pues ¿quién pagaría más por el hermano Margarito? Pues la hermana, totalmente. Pero tiene que ver con la altura, con la fuerza, con el poder y con la juventud, porque el pensamiento es ¿cuánto me va a durar este esclavo? ¿Con cuántos podré mezclar? Decían ellos. Y a veces había muchísimo abuso totalmente de lo que era autoridad. Dios, viendo esta parte de la esclavitud, en el libro de Éxodo capítulo 21, versículo 26, coloca dentro de la ley de Moisés, tal como vimos ayer, porque la ley de Moisés es el fundamento de la ley de Dios, y en Éxodo capítulo 21, versículo 26 se muestra cómo Dios coloca leyes para la protección de la esclavitud y de los esclavos, porque Dios no estaba en contra de la esclavitud. Es algo que cuesta trabajo entender.
Y por eso muchos blancos, ingleses o españoles se podían decir ser creyentes de Dios y vender esclavos y comprar esclavos, porque en la Biblia está plasmado de la compra de siervos, de doulos, veíamos ayer, de esclavos. Y Dios quiere proteger la esclavitud, pero el empleado puede ser que el día de hoy no comprenda eso, porque el esclavo dice, si yo me voy a quedar una hora más de trabajo el día de hoy, ¿me vas a pagar qué? Más. A menos que seas un asalariado. Y cuando yo trabajaba con empleados, ellos pedían salario. Le digo, tú no entiendes. Dice, ¿qué no entendemos? Prefieres trabajar por hora. Dice, no, yo quiero que me paguen un salario. Le digo, tú no entiendes. El salario es igual a, yo soy tu dueño. Te tengo aquí cuando yo quiera. Es lo que tú no comprendes. Y dice, ¿de veras? ¿No es como que tengo más tiempo libre? Le digo, no. Esa es la manera en que los corporativos y los dueños hacen que trabajes más pensando que ganas más. Somos tus dueños, modernos, pero lo somos. Pero en aquel tiempo no podía haber eso. Y el abuso de los seres humanos, tanto de los esclavos, de los siervos, como de los dueños, puede llegar a ser tal que no lo podamos comprender, que no sepamos a veces que estamos a veces abusando nosotros de ello. Dios protege a los esclavos diciendo ahí, si alguno hiriere el ojo de su siervo. Ayer veíamos el empleado, el trabajador, y es difícil comprender el siervo. Reiteramos, no ganaban nada más que el alimento. Era lo único que tenían. Y era muy difícil conseguir la libertad, aunque en el primer siglo se podía hacer. Había dueños que eran tan benévolos, amos, en griego, en hebreo es don. Por eso a Dios se le llama Adonai, porque Adonai es el dueño de todo el mundo. Y un don es un amo simplemente. Y un amo es un dueño de esclavos. Y había dueños que eran muy buenos. De tal manera que hay veces antes de finalizar su vida veían cómo los esclavos trabajaban y les daban su libertad. Por eso cuando ves la carta, ¿verdad?, a la iglesia de Pérgamo, una de las promesas es, te voy a dar una piedrecita blanca, las piedras que se encuentran en Pérgamo, parte del alabastro y la piedra que se corroca desde las montañas, se daba como la libertad de un esclavo, lo que vendría a ser su pasaporte, pues en la misma se colocaba el nombre que tendría ahora, de ahora en adelante, la libertad. Por eso Pablo dice, si alguno es esclavo, dice, y puede hacerse libre, dice, procúrelo más. Pero los dueños a veces eran tan buenos que le decían, antes de morir, te voy a dar, ¿qué? Tu libertad. Es como cuando te dice, ¿verdad?, alguien, antes de que mueras, te voy a dar tu jubilación. Y uno se alegra, ¿no? ¡Ah! Esclavitud. Esclavitud. Si no la comprendemos, esclavitud. Y dice ahí la escritura, si alguno hiriere el ojo de su siervo, porque había abuso, había mucho abuso. Les decía yo ayer que tuvimos experiencia en la parte de colaborar con la supervisión y gerencia y empleados. Trabajamos por mucho tiempo manejando más de 500 personas y una de las cosas que sucedían cuando manejas gente es que tienes que ascender gente, tienes que promover gente, tienes que darles una nueva posición a la gente, pero es algo psicológico, que cuando alguien asciendes de puesto, como que se le sube a la cabeza, se le va a la cabeza, está en sus nubes y cambia su actitud total, no en todos, en algunos, no sabiendo el primer principio bíblico, que es que si alguno quiere ser el líder, el principal debe hacerse primero ¿qué? Siervo, o sea, esclavo. Esa es la palabra de Dios, pero muchos no lo entendían y luego se llenaban de fortaleza y decían, no, entonces había un gran abuso y el abuso por parte de Dios estaba mal. Y Dios dice, si te enojas demasiado con tu esclavo y lo llegas a herir el ojo de tu o el ojo de tu sierva, dice, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo, porque el maltrato de los amos hacia los esclavos era tal que los podía maltratar. Los podía maltratar. Si alguno tuvo a su abuelo y se acuerda de aquellos tiempos antiguos donde los abuelos
Tenían jornaleros que trabajaban para él. Levanta la mano si alguien tuvo la bendición de que su abuelo tuviese jornaleros. ¿No? Nadie. Tenemos pura gente pobre en Monterrey. Por eso pueden comer carne todos los días. Te dabas cuenta del trato que se daba. Y a veces yo recuerdo a mi abuelo, hermanos, la manera como golpeaba a los muchachos que le ayudaban si no hacían bien las cosas. Y no había ningún problema, pues Dios les dice a ellos, recuerda, es más, el primer mandamiento, en los 10 mandamientos, cuando los saca de Egipto, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de casa de servidumbre. Es más, luego les dice, cuando venga un extranjero a ti, y estamos viviendo eso ahorita en México, la idea de los extranjeros centroamericanos, ¿a poco no? Cómo nos quejábamos cuando había un trato muy malo para los mexicanos en Estados Unidos. Y todo da vueltas, uno nunca sabe cuándo estará en la misma posición. Ahora vemos haitianos. Y el mandamiento de Dios es trátalos bien. Porque tú fuiste, ¿qué? Extranjero. Dios no quería eso y le dice Dios, si los maltratas, porque conozco cómo son, cómo es el ser humano, cómo es el dueño, cómo es el patrón, cómo es el gerente, cómo es el supervisor. Si los maltratas, dice, y le quitas un ojo, porque te enojas, por el ojo le vas a dar ¿qué? La libertad. Fíjate el principio, y luego sigue diciendo ahí, y si hicieres saltar un diente de su siervo, porque los amos eran déspotas, hermanos. Hay dueños, hay sicarios, hay que son, mira, malos. Capataces que se molestan y vámonos para afuera y abusan su autoridad. Y dice ahí, y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ¿qué? Ir ¿qué? Libre. Y luego continúa. Es interesante cómo ver las películas como El Hombre Araña Sin Camino a Casa, el cual ha roto récords increíbles en todos y no quiero ponerlos en evidencia, pero casi estoy seguro que todos los jóvenes la han visto aquí en esta congregación, porque es increíble que se acabó la pandemia para el cine. Es increíble cuánta gente fue. Pero en una parte de la película, Stan Lee, que fue el escritor de todas estas ideas de dioses, ¿verdad? O de superhéroes, le dice, en la parte que termina, dice, en la parte de final del Hombre Araña, le dice, un gran poder conlleva una gran, ¿qué? Responsabilidad. O sea, no crean que lo sacó él de su bolsa, es un copión total, Stan Lee fue copión de la mitología griega, créelo, todo es mitología griega. Y luego, como fue contemporáneo de este presidente Franklin D. Roosevelt, quien lo dijo en un discurso, dice, me gusta lo que dice, lo voy a colocar como parte de mi, ¿qué? De mi historia. Pero estas palabras son palabras realmente que vienen de la Biblia. La idea general de que si Dios te da más, va a esperar más de ti. Y eso es algo interesante. En la parábola del siervo infiel dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado por poco. Dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le ¿qué? Es lo mismo, con otras palabras. Esto es que si tú eres empleado y Dios te prospera porque aplicas tu ciencia, inteligencia, sabiduría, todo lo que quieras, y llegas a pasar de ser empleado a supervisor de turno y luego tal vez a gerente del lugar y luego tal vez a director de operaciones de toda una región y luego tal vez a presidente de toda una compañía en todo el país de México, y luego tal vez a ejecutivo, CEO, ejecutivo total de toda la compañía internacional, Dios espera algo de ti. Esa es la clave. Si Dios te da mucho, mucho se te va ¿qué? A demandar. Parte de lo que le decíamos a los clientes cuando los promovíamos era, te estamos ascendiendo de puesto porque eres muy capaz. Pero la razón por la cual has subido de puesto es para servirle mejor a tus empleados. Y no todos lo ven así. Pero ¿qué pasa cuando es una empresa propia?
es complicado poderlo entender. En 1 de Timoteo capítulo 6, en el versículo 1, habla acerca de esta idea principal de lo que es el ser dueño, el ser amos. Recordemos que es difícil comprenderlo, trataremos de entenderlo el día de hoy. Dice 1 de Timoteo 6, 1, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Esto es, si yo soy empleado y tengo un jefe, un gerente, porque es la única manera de poderlo aplicar apropiadamente, tengo que servirles y tenerles, como dice la escritura ahí, dignos, dice ahí, de todo honor. Veíamos ayer, ¿para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Y de qué? Y de la doctrina. En este mosaico, interesante, aquellos que estudiamos la historia en los mosaicos, se muestra como un amo, como un dueño, encuentra, porque no está todo el mosaico, es solamente parte del mosaico, encuentra a su esclavo, a su siervo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en la antigüedad se podía dar cuenta si era dueño, amo o era esclavo por la manera en que estaban vestidos. Hoy, el día de hoy ya no es muy difícil, ¿a poco no? Dices, a veces se viste mucho mejor el empleado que el supervisor. Y especialmente en esta nueva generación de milenios, la vestimenta es todo relax. El dueño más pesado ni se corta el pelo, y es el dueño. Y es confuso. En aquel tiempo no era así. La vestimenta indicaba el gafete de una persona. Y aquí se muestra cómo un dueño, un amo, encuentra a su esclavo. Si viéramos todo el mosaico, lo encuentra disfrutando una tarde, al parecer, y no debería de estar ahí porque no le pidió permiso, y lo está, ¿qué? Lo empieza a azotar. Parte de la idea general. ¿Cuántas veces, si se pudiese aplicar, diríamos, cuántos de ustedes ascenderán de puesto? No importa la rama en la que estés. Puedes ser médico y de pronto te ponen como encargado de todo el hospital. Puedes ser maestra y de pronto eres director. Puedes ser un simple empleado de una tienda de abarrotes y de pronto te la heredan y eres el dueño. O sea, no importa lo que hagas, de pronto tendrás mucha, ¿qué? Responsabilidad. ¿Y cuál va a ser el trato que vas a tener? ¿Qué pasa si tú pones tu empresa? Tu empresa, hay gente que Dios los prospera en gran manera, empiezan muy pequeños y se hacen muy grandes, hermanos. Muy, muy grandes. He conocido gente, hermanos en la fe, que son extremadamente ricos, o sea, riquísimos. Una vez estábamos en Miraflores, en un barrio de Lima, Perú, y estando en Miraflores estábamos comiendo y a mí me habían invitado, era parte entonces del que vas a predicar, y yo fui. Y fuimos a comer, muy rico, lomo saltado, platillos peruanos. Y entonces platicamos y me dice uno de los hermanos con los que fuimos en la misión, y me dice, hermano, ¿qué carro tienes tú? Le digo, no, hombre, yo tengo un Volkswagen, un Passat de 2002, y ya muy grande. Le digo, ¿qué tienes tú? Dice, no, pues yo tengo el mismo. Dice, pero es del 2014, que en ese tiempo era del año. Dije, no, pues qué bueno. Y luego estaba al lado del otro hermano, muy humilde. Le digo, ¿y usted, hermano, qué carro tiene? Dice, no, yo tengo un Mercedes-Benz. Dice, le digo, ¿de qué año? Dice, del 89. Le digo, ¿qué? Sí, del 89. ¿Y por qué no la ha cambiado? Dice, es que todavía funciona. Todavía me lleva de punto A a punto B. No lo necesito cambiar. ¿Sí me entiendes? Y entonces seguí platicando, y al final el otro hermano, el que tenía el carro del año, se me acerca y dice, tú sabes hermano, porque entre hermanos somos bien chismosos. ¿Quieren que acabe la historia o no? Si te fijas. entonces dice el hermano, dice, es que este que está aquí, dice que dice, fue el que pagó, dice, toda la misión. Dice, este hermano puede tener trailers de Mercedes-Benz del año, dice. Porque los tiene. Es dueño de pozos petroleros en el estado de Texas y no sé dónde más, me dijo. Riquísimo, dice. Pero no se ve. No se ve. Dice, pero es la persona más humilde que vas a ¿qué? A conocer. Y le digo, ¿por qué no cambia su carro? Porque dice que todavía funciona, dice. ¿Sí ves el concepto? Esto es, pero ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien que empieza a prosperar y cuando empieza a prosperar se le ¿qué? Se le sube, ¿no? Se le sube a la mente.
Apenas empiezan a ganar, apenas lo suben de puesto y ya quiere un Tesla. ¿Sí me entiendes? Se le empieza a subir. Y es interesante esta parte. Vas a prosperar. Dios te va a prosperar. Pero entre más poder tengas, hay más responsabilidad. Y va de los dos lados. Y va de los dos lados, porque así sucede en la vida. Cuando hablamos de los empleados, y si tú eres dueño, eres supervisor o eres gerente, una de las cosas que le produce más infelicidad, según la nueva estadística que sacó el Huffington Post en Estados Unidos, es que este factor dice que la falta del reconocimiento de los empleados es lo que más molesta a los empleados. Porque los empleados quieren ser reconocidos. No solamente dice eso, dice que lo que hace mal a un supervisor, a un dueño, es una mala comunicación. Eso les afecta mucho a los empleados. Levante la mano si alguien le ha afectado eso con sus patrones. Solamente algunos. ¿Serán todos aquí patrones? ¿Y qué pasa? Las expectativas son irreales. O sea, los patrones quieren más y 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 quieren más. ¿Cierto o no, hermanos? Bueno, como predicadores, la iglesia quiere más y quiere más y quiere más y quiere más y quiere más. ¿Amén, hermanos? Muy bien, todo bien, Saúl, no te preocupes. Los gerentes toman el crédito por el trabajo de ellos. O sea, dicen, ¿sabes qué? Cuando tenemos empleados y hay una buena idea o hay un buen proyecto, ¿quién crees que toma el crédito? Los jefes. Y eso les molesta a los empleados. No solamente ellos. Dice, el pago es injusto. O sea, no me pagan suficiente. Ahí veamos el concepto que tiene que haber de eso. Uno más. El favoritismo. Entre empleados, los jefes tienen su ¿qué? Sus favoritos. Y muchos de nosotros no somos gente que hagamos la barba. ¿Cierto o no? Y por lo tanto no somos ¿qué? Favoritos. O sea, no puedes entender cómo una persona no hace nada en el trabajo y lo ascienden de puesto. No puedes entender cómo una persona es favorita y todo le va muy bien. Levante la mano si alguien conoce a algún favorito en su trabajo. Levante la mano, ¿está bien? Los demás posiblemente son los favoritos, ¿ok? Se separa, se espera demasiado de ellos, no solamente la expectativa, se espera mucho de ellos. Y no solamente eso, ¿verdad? El carácter de un gerente, y regresamos a ese punto, al carácter. La palabra carácter, ¿verdad? Es una palabra muy antigua griega y después muy antigua egipcia, que es caracteres. Y un carácter es aquel que labraba la piedra para escribir la historia de los faraones. ¿Qué hizo el faraón? Entonces, tú mismo labras tu corazón y muestras tu carácter. Y dices, por ejemplo, Saúl tiene este carácter y aquel es este carácter. Pero a veces sucede que somos tan buenos que tenemos un carácter afuera de nuestra empresa, de nuestro trabajo, y pasamos la puerta y cambia ¿qué? Todo nuestro carácter. O sea que tenemos dos tipos de caracteres, uno para la familia y otro para el trabajo. A veces pasa que con el cambio de posición cambia el carácter. Cuando éramos empleados éramos bien buenas personas y de pronto nos hacen supervisores y cambia todo. ¿A poco no nos creemos tanto que cambió nuestro carácter? Es más, ponte a trabajar. Pero éramos amigos, ponte a trabajar. Cambia el carácter. Y no solamente ello. Entonces, cuando viene este concepto de subir de puesto, de ascender y esto, pasa algo. Y uno de los más grandes problemas y dificultades, hermanos, es cuando somos cristianos, como empleados, podemos difamar el nombre de Dios, pero ¿qué pasa si somos jefes? Levante la mano a quien le gustan las historias. Levante la mano. Normalmente son bien chismosos a los que les gustan las historias. Les voy a contar una historia, ¿ok? Iglesia de Cristo. Miembros de la Iglesia de Cristo. Había un hermano que empezó como albañil. Era buenísimo el hermano. Pasó de ser albañil a maestro. O creo que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, es que era ayudante de albañil y luego maestro. Pasó de ser maestro a poner su propia empresa. Y empezó a contratar gente.
Y hay veces les predicaban el trabajo y muchos de ellos se convirtieron al cristianismo y empezaron a ir a la iglesia y empezaron a ver la diferencia de el hermano patrón y el hermano en la iglesia. Y empezaron a ver faltas muy grandes de parte del patrón. Y los hermanos empleados empezaron a confundir el progreso y la idea de que tú eres mi amo, tú eres mi jefe, tú eres mi patrón, pero también tú eres ¿qué? Mi hermano. Y se empiezan a confundir, hermanos. Es muy difícil. De tal manera que tanto el jefe, el patrón, empezó a aprovecharse de los empleados. Mañana miraremos un poco más acerca de los gobernadores, pero ¿qué pasa? En Estados Unidos, cuando una persona trabaja ciertas horas a la semana, si pasan las 40 horas laborales de una semana, tienen que pagar 1.5 cada hora. Si te pagan a 10 la hora, te va a pagar a 15 después de la hora número 40. Y el hermano que era dueño, por la ambición que tenía, le seguía pagando normal. Y en este sentido hay una gran diferencia. Y los hermanos que eran empleados se empezaron a quejar. Ya les pagaba así antes que fueran cristianos, pero es que ahora que son cristianos dicen, espérame tantito, las cosas han cambiado. Han cambiado. El hermano empezó a hacer cosas inapropiadas, a no pagar impuestos. Y una vez me comentó, porque anhelaba ser anciano, me dice, hermano, quiero ser anciano, pero cuando estábamos viendo los requisitos, dice ahí, no de obras deshonestas, y tengo una pregunta. Le digo, ¿cuál es tu pregunta? Es que lo que pasa es que como que no estoy pagando bien mis impuestos. ¿Todavía puedo ser anciano? ¿Sí te fijas el pensamiento? O sea, y luego hacía cosas inapropiadas. El problema es que antes, cuando trabajaba por sí solo con empleados que no eran cristianos, nadie sabía su vida dentro de la iglesia, pero después que era ya cristiano y los empleados eran cristianos, ya sabían todo lo que estaba pasando y oían la enseñanza que estaba mal esto y veían que el trabajo no era así. Por lo tanto, un empleado que era hermano también se levantó y cometió uno de los más grandes errores que se pueden cometer, que lo vemos en la Biblia. Se le ocurrió ir a un abogado y lo demandó. Y eso es penadísimo en Estados Unidos. O sea, no puedes abusar de los empleados, tienes que pagar lo que es, te va a ir mal. Y el hermano me habla bien preocupado, hermano Ricardo, por favor. Digo, ¿qué pasó? Me dice, es que necesito que me ayudes, necesitamos ir a hablar. Porque la palabra de Dios dice aquí en primera carta de Corintios capítulo 6, que uno no puede llevar a su hermano a la corte, dice. Ante los infieles, se sabía bien el versículo. Fíjate. Casi le digo, ¿y no has leído Romanos capítulo 13, versículo 1 al 10, que dice que tienes que pagar a todo lo que debéis, todo lo que tienes? ¿Al que impuesto qué? Como que eso no lo había visto. O sea, sí lo había visto, pero era selectivo en cuanto a los versículos. Y tú tienes que ir conmigo, hermano, porque tú eres el predicador. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de que evadan impuestos y no pagan el overtime, dicen el tiempo extra? Y nos encontramos en problemas dentro de la iglesia. Y me decía, tienes que ir, vamos, porque el hermano está haciendo mal. El hermano está pecando contra Dios porque me ha llevado a corte ante los injustos. Yo no sabía nada para ese entonces. Fue cuando me enteré de todo, ¿me entienden? Y le digo, bueno, vamos a ver, espérame. En cuanto a la verdad, siempre hay 3 lados de la verdad. El de un lado, el del otro y la verdad. Y si somos sabios, siempre vamos a escuchar todos. Y cuando me senté, le dije, ¿sabes qué? Antes de que vayamos juntos, déjame ir a hablar con él. Tengo que hablar. Pero no llego como diciendo, ¿por qué estás llevando al hermano? No. Uno tranquilamente, sabiamente se sienta y escucha y dice, hermano, ¿qué pasó? Y ya me contó toda la historia que les acabo de contar. Y ustedes están bien atentos y nadie se me ha dormido esta noche a diferencia de ayer. ¿Sí ves? Hermanos, uno de los grandes problemas que hay es que la Biblia es clara en cuanto al empleado y en cuanto a aquel que emplea los amos.
Si leen bien ahí, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la ¿qué? Y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser ¿qué? Hermanos. Porque a veces el empleado lo confunde. Oye, hermano, dame el día libre. Ándale, manito, dicen en Ciudad de México. Ándale, manito, dame el día libre. ¿Por qué? Pues es que somos hermanos, fíjate, y te lo avientan. No, sí, es que sí somos hermanos, pero es que ¿cómo le hago, va? Hermano, ¿amas a Dios? No, sí, ¿amas a Dios o no? Y luego a veces se comete la imprudencia de que el hermano que es dueño le cuenta al hermano que es empleado todo lo que la compañía le da, ¿verdad? O sea, la gente quiere que te vaya bien, hermano, pero no más que a ellos. Y uno de los grandes secretos de la vida es que la gente no sepa cuánto tienes, porque a veces te tratan no basado en tu persona, sino basado en lo que tienes. Y es esta parte, que ¿cómo le vas a hacer ahora que eres dueño? Y eres hermano en la fe. El hermano decía, bueno, es que yo trabajé por esto, me merezco esto, pero no se hace uno dueño haciendo cosas inapropiadas. ¿Es correcto, hermanos? No, uno no puede llegar así. Pero tampoco el empleado puede abusar, y por eso Pablo se da cuenta de esto, porque había esclavos en aquel tiempo que dejaban de trabajar para sus amos. Y según la ley de Roma, si un esclavo ya no quiere trabajar por ti y es desobediente, lo puedes mandar matar, porque es tu propiedad. El día de hoy es imposible comprenderlo, porque si un empleado ya no quiere trabajar, te avientan a López Obrador. Eso lo puedes ir bien aquí en el norte, también en el sur, hermanos. Te avientan el sindicato, te avientan las leyes, te avientan todo. Si ves, no comprendemos cómo vivían ellos, porque ellos vivían, no podían decir nada, los mandaban matar. Vivimos en una época de bendición por parte de Dios, pero ¿cómo tratamos? Y dice así: y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles ¿qué? Mejor. Fíjate cómo Dios te está diciendo, es un mandamiento, no es como que, ay, hoy no me siento bien para ayudarte, hermano, porque pues tú eres mi hermano en la fe y no te voy... No, sírvele ¿qué? Mejor. Sírvele mucho mejor. No importa lo que llegues a hacer. En la Biblia, en la carta de Filemón, una carta muy interesante, en cuanto se relata, Pablo manda esta carta a un hermano, el cual se llama Filemón. Es una carta muy pequeña. En el versículo 15 se menciona lo que sucede. Pablo está en la cárcel, y en la cárcel hay un preso, el cual es esclavo. ¿Cómo sabes que una persona es esclavo? Los aretes en el hombre en la antigüedad son señal de esclavitud. Por eso muchos historiadores ven incongruencia en la raza afroamericana, porque todavía se ponen aretes. ¿Quieres o no quieres ser esclavo? Porque es una muestra de esclavitud. Aquí y acá. Tenía el orificio, la perforación, este fue esclavo. Pablo está predicando y topa con esta persona. Es un esclavo. Está en la cárcel y le predica, y él se convierte al cristianismo. Y cuando se convierte al cristianismo, fíjate, eso es importante para entender la doctrina de los apóstoles. El hecho de que se convirtió al cristianismo no quiere decir que ahora ya es libre. ¿Sí entienden el concepto? O sea, yo vine al cristianismo, me convertí, ya no soy esclavo. No, así no es la Biblia. Tú te conviertes y sigues siendo esclavo. O sea, eso no va a cambiar tu estatus, ni social ni moral. Y entonces dice ahí, en el versículo 15, dice, porque quizá, dice ahí, la palabra dice, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. O sea, Pablo no le está diciendo a Filemón, libéralo. Pablo respeta que quien es dueño
de aquel, de Onésimo, es Filemón. Pero Pablo le está exhortando diciendo, ya no solamente es tu esclavo, ahora también es ¿qué? Tu hermano. Y entonces dice la palabra de ahí, dice, como hermano amado, dice, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como al Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Fíjate, Pablo le podría decir y esto es algo interesante para nosotros como predicadores, no podemos abusar de los hermanos. Pablo, siendo apóstol, bien le hubiera dicho a él, ¿sabes qué? Te digo, dámelo y me va a ayudar en la obra. Manipular y decirle, lo vas a liberar, me lo vas a dar a mí porque me va a ayudar en el evangelio. Pablo respeta mucho el estatus y le dice, ¿sabes qué? Recíbelo porque me sirve a mí, dice, pero es tuyo. Pablo entiende ese concepto, es tuyo, pero Pablo sabe que a pesar de que para Onésimo el perdón de pecados en el evangelio fue el arrepentimiento, y el fruto digno de arrepentimiento es que Onésimo todavía vaya y pague su deuda, porque el bautismo no anula la deuda humana. Es muy interesante esto. Dice el ladrón, no, es que me robé $100, lo tengo en el banco, conocí de Cristo, me bauticé, los $100 son míos. No son tuyos ni antes del bautismo ni después. El fruto digno de arrepentimiento lo vas a tomar y lo vas a ¿qué? A regresar. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo? Zaqueo es bien interesante, dice, es que si a alguien le debo, pues es un ladrón, como le debes a todos. Y le voy a regresar esto y todo esto. Y Pablo no abusa de la hermandad. Fíjate, eso es importante, hermanos. Si tú eres dueño, eres empleado, eres predicador, mensajero, no puedes abusar de la bondad de la hermandad. Y eso lo vemos en Pablo. Le dice Pablo, dice, así que si me tienes por compañero, recíbele. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Recíbelo. Dice, como a mí mismo, si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo dice, te lo debemos, pero yo te lo voy a pagar. Está abogando por él. Y dice ahí, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo que, dice, yo lo pagaré. Esta parte de ponlo a mi cuenta es importante. Pablo está pensando en esto, pero regresamos al punto de la esclavitud y de ser siervos y de ser empleados. No puedes abusar. Ni el dueño puede abusar, ni el empleado puede abusar. Y cuando esto sucede, no sé si aquí en la iglesia haya hermanos que son dueños, empresarios, negociantes y luego tienen trabajando alguien abajo. Y hermanos, déjame decirte, hermanos, hay hermanos que son dueños, que son abusadores, tales como el que yo decía ahorita. Pero hay hermanos, hermanos, que son empleados, que se pasan de abusadores. Son tremendos, porque dicen, no, yo, a veces hasta, la casa que tienes, yo te la hice. O sea, no les dicen así, están pensando, ¿me entiendes? Y entonces y el problema es que lo traen a la iglesia. En aquel tiempo, no me sirve el esclavo, lo mato. Pero aquí, no me sirve el empleado, lo corro. Pero no lo puedes correr de la congregación. Todavía se tienen que, ¿qué, hermanos? Sentar juntos. Entonces, viene el empleador, ¿verdad? Viene el dueño, que llegó el hermano, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Y está cantando. Y luego viene el despedido. ¿Sí te fijas? Y se pone al lado, ¿verdad? Y el despedido está cantando, ¿verdad? El gran día viene y está enojado. ¿Sí te fijas cómo es la situación? Y ve tu jefe o tu hermano, que fue tu ex jefe, ve que lo haces como que con mucho entendimiento, como con mucha pasión, y hasta se asusta. Y entonces ya no se hablan bien. Como la hermana que de pronto está vendiendo algo, cualquier cosa que venda. Y resulta que a otra hermana, ¿verdad? Pues la mete en el negocio. Pero ella está sobre ella. Y resulta que le va mejor a la otra hermana y que prospera más que la otra hermana. Y la otra se enoja porque yo era tu jefa, ya somos iguales y no me está gustando. Y empieza a haber problemas dentro de la congregación. ¿Sí te fijas? O sea, ¿cómo le hacían los esclavos? Fíjate, en primera carta de Corintios capítulo 10, cuando ves la cena del Señor, una cosa que pasaba es que los dueños
los amos, los hermanos que eran amos, estaban participando de la cena. Y los esclavos, que eran hermanos en la fe, estaban sirviéndoles. Porque alguien tiene que servir la cena. Y entonces, ¿qué pasaba? Los amos, ya cuando acababan, todos los hermanos ricos, los amos, le decían, ok, ya acabamos, ahora ustedes participen de la cena. Y Pablo se dio cuenta, dice Pablo, en esto no os alabo, dice, porque despreciáis a los que tenéis, ¿qué? Menos. Fíjate qué interesante. O sea, Pablo lo que quería entender es que en Cristo no hay amo ni siervo, siervo ni libre. Todos somos, ¿qué? Iguales. En el momento que pasamos esas puertas, todos somos hijos de Dios. Pero cuando salimos, seguimos siendo hijos de Dios. Y el mandamiento de Dios es que si tu jefe, supervisor o patrón es hermano, sírvele mejor. No te llenes de envidia. Es que el hermano llega en un BMW. Y una vez lo veo que llega en el BMW. Y yo llego en el camión. Es más, voy en el camión y ¡fum! Pasa el carro. Dios te bendiga, hermanos, el gran día viene, vas a ver. Y esa envidia, esa avaricia, eso es lo que realmente contamina al hombre. Porque ¿de dónde vienen vuestras guerras si no es de vosotros mismos? Pedís, Señor, dame un BMW como al hermano, y sabes que yo te lo estoy haciendo. Y no recibís. Porque pedís, ¿qué? Mal. Y entonces, Pablo sabe de esto y no abusa. En Efesios capítulo 6 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Fíjate que yo sirviendo a la iglesia, hermanos, esto me ayudó mucho a comprender. Porque a veces los hermanos empleados iban a la iglesia, escucha, porque los manipulaba el hermano que era su patrón. Es interesante, hermanos. ¿Tú crees que Dios quiere que vengamos bajo amenazas? Y en aquel tiempo, sabiendo Pablo de esto, le dice a los amos, no se comporten así, dejen las amenazas, dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. O sea, el que mucho tiene, mucho se le va a demandar. Yo comprendí este concepto cuando empecé en los negocios. Cuando uno empieza manos abajo, toma las mismas decisiones, tienen las mismas consecuencias. Cuando uno sube de puestos, manejas mucho dinero, son las mismas decisiones, tienen las mismas consecuencias, en proporción. Es lo mismo. Y lo que Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, es que al final del día, quien es dueño de todo, quien es el Adonai, el dueño, el Señor de todo, por eso Apocalipsis dice, Señor de señores. No se te olvide, el que es dueño de todo es Dios. Si yo estoy manejando mi BMW, el que es dueño de todo es ¿quién? Y si yo voy en el camión, el que es dueño de todo es ¿quién? Dios. Entonces, si yo tengo mucho se me va a demandar. Una vez hablaba con un hermano que Dios le había dado mucho y dice, hermano, ¿qué vas a hacer ahora? Dice, después de los 50 años, dice, lo voy a hacer todo al revés. Le digo, ¿cómo al revés? Dice, sí, al revés. Le digo, no te entiendo, explícame. Mira, Dios me ha permitido acumular mucho. Ahora lo hago al revés. A los 50 años voy a empezar a dar todo lo que he acumulado en toda la vida. De tal manera que cuando ya esté viejito, me vaya como vine al mundo. Veamos ayer esto. La vanidad y la avaricia y la ambición no solamente es para el dueño, es para el empleado. Pero el que tiene menos sufre más, porque no lo tiene. Y el que tiene más, hermanos, a veces, aún teniendo más, nunca se llena. Pero el trato que debe de haber entre ellos, según el apóstol Pablo, es que ¿qué? Recuerda que si tú eres señor de él, tú también tienes un ¿qué? Un señor. ¿Y qué pasa? Colosenses 4 dice, amos, haced lo que es justo. O sea, si tú eres supervisor o supervisora, debes de tener preferidos, ¿no? Eso no es ¿qué, hermanos? Justo. Eso no es justo. Yo sé que te cae bien porque le va a los rayados y tú eres rayado, pero eso no es justo.
balanzas justas, medidas justas yo, Jehová. Si un empleado es buen empleado, debemos de ser justos con ellos. Y lo que dice Dios es, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, ¿qué? En los cielos. ¿Tú te imaginas, hermanos, los amos sentados en la iglesia del Señor, en el recinto? ¿Te imaginas, por ejemplo, en la Odisea, uno de los edificios más hermosos de las iglesias primitivas? Sentados los amos y los esclavos, hermanos, allá atrás. Y de pronto están leyendo esta carta de Colosas porque está primero, ¿qué? La Odisea, y aún ahora manejando está Colosas. Y lo que leas acá lo vas a leer acá, y lo que leas acá vas a leer acá, dijo el Señor. En cuanto a la carta de Pablo. Y leyendo, imagínate cuando dice Pablo, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Se imaginan ustedes los siervos? Amén, dígale, dile. ¿Sí te fijas? Pero luego cuando se volteaba, no, espérate tantito. Porque todos tenemos nuestra exhortación, si somos empleados o si somos ¿qué? Amos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. 1 Timoteo 6:1-2, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, una vez más, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Si Dios te bendice con mucho, puede ser un excelente amo. ¿Sabes quién era un muy buen amo? Abraham. Abraham era un excelente amo, hermanos. Tenía muchos esclavos, pero era muy justo con todos. Pero ¿sabes quién era un muy mal amo, hermanos? El suegro de Jacob. Era abusivo el suegro. Le trabajó por 7 años y lo hizo todo con maña, ¿eh? No es que en nuestra tierra no tenemos esta costumbre, pues me hubieras dicho cuando empezamos a trabajar. Y van otros, ¿qué? 7 años. Fíjate qué interesante, hermanos. Medidas justas. No le podemos robar a alguien. A veces entre hermanos tenemos profesiones. No debemos de abusar de la profesión de otro hermano. Hay un hermano que hace jardinería allá y a veces le digo, hermano, hazme esto, pero a veces pues es que soy el predicador. No, hermano, es que me siento mal, no, es que tú eres, no, es que ya, yo no puedo abusar de eso. Le digo, ponle precio para que te vuelva a pedir con confianza. Si te fijas, no, es que, hermano, pues es que tú eres mecánico y tú sabes que pues yo no tengo mucho dinero porque pues soy bien negligente con mis finanzas, y mi esposa quiere la licuadora y la lavadora y que le hables y que sea gratis. ¿Cómo le dices que no? ¿Y qué pasa si vienes con aquel que es tu dueño o que es tu patrón y sabes que tiene dinero y le pides un préstamo, hermanos? Me tienes que dar, porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Y me lo das sin intereses, porque también dice que no vas a cobrar usura a tu ¿qué? A tu hermano. Y te lo estoy pidiendo en el año 49 del año 50 del año del jubileo, y en el año 50 me lo vas a perdonar todo. Fíjate. Y entonces abusamos a veces de los patrones, y hay hermanos que son patrones, hermanos, que prefieren, escúchame bien, prefieren tener empleados que no sean, ¿qué, hermanos? Cristianos. De veras, de veritas. Dice, no, es que a veces los que no son cristianos trabajan, ¿qué? Mejor. Y esto se da no solamente para el empleado, será para el hermano que tiene casas y que tiene que rentar una. Hermano, no te voy a pagar la renta este mes porque somos hermanos. Si te fijas, esto es abuso total. No, justo, hay que ser justo, tanto el amo como el siervo. Dice, y a los que tienen amos creyentes, dice, no los tengas, dice, por menos, por ser ¿qué? Hermanos. Fíjate lo que dice la Biblia. Hay hermanos muy prósperos, pero les costó. Hay muchos que lo hicieron legalmente y les ha costado. No solamente sacrificio personal, administración. ¿Por qué? Porque ellos no salían a comer al gran pastor o al rey del cabrito cada fin de semana, ¿me entiendes? Se tuvieron que sujetar para prosperar.
Y lo que tienen, lo tienen con el sudor de su frente. Si es ansiedad, si son cardos, si son espinas, y hablamos de eso. Pero nosotros no podemos abusar de ello, porque tanto hay conflicto de intereses del amo al esclavo, como del esclavo al amo. Tenemos que ser justos. Y si ellos son creyentes, tenemos que comportarnos correctamente. Dice 1 de Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros, ¿qué? Amos. Ahí está la clave. No solamente a los buenos. Hermano, yo tuve unos jefes, mira, dicen en Chihuahua, chulada, muchacho, chulada. Bien buenos amos, hermanos. Mira, mis respetos. Pero me tocaron en el camino, hermanos, unos que son tremendos, ¿eh? Y como era asalariado, por eso les digo que entiendo esta parte. No, que a las 11 de la noche, a ver, contesta, por eso te pagamos el teléfono para que lo contestes. Y antes no era como que le decías al teléfono, ponle la luna y no me despiertes hasta mañana. No, y más vale que contestes, y vámonos. Y ahí van 70 horas, 90 horas, y luego dices, creo que me pagaban más antes por hora que ahora por salario. Y te das cuenta que te equivocaste. Y entonces la escritura dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. Fíjate, a veces hay hermanos que son tan abusadores, tienen muy buenos amos y muy afables que causan serenidad, paz, y son bien abusivos, hermanos. Y dice, sino también a los difíciles de ¿qué? De soportar. Porque hay unos gerentes, hermanos, que te duele la cabeza. Es más, la razón principal por la cual una persona renuncia es porque los jefes son difíciles de soportar. Ahora, las generaciones han cambiado. En la generación de los 50 y 60, la gente que tenía empleos no los cambiaba hasta jubilarse. Una vez conocí a un hermano aquí en Monterrey que tenía una placa en su sala. Y dice, muy orgulloso, estaba la placa allá y la foto de su matrimonio de este lado bajito. Y le dije, y la leí, por nunca faltar, ni haber llegado tarde. Una plaquita así, que le costó una miseria a la compañía, ¿me entiendes? Ahí está. Ya estaba, creo que jubilado, retirado. Bien contento, bien emocionado. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso legítimamente? Ahora, la nueva generación es distinta, ¿eh? No me trató bien, ya me voy. Me voy a conseguir otro ¿qué? ¿Ok? Trabajo. Y es más, quiero trabajar desde la casa. Y que me paguen el wifi. ¿O no? O sea, ya quieren todo. Ha cambiado, hermanos. Tristemente, la generación ha cambiado tanto que a veces el empleado tiene más derechos que los patrones. Este año de la pandemia en Estados Unidos no solamente se le llamó la gran recesión, la gran resignación, o sea, la gran renuncia, porque gente empezó a soltar sus trabajos. Dice, ya no quiero trabajar. Pues el gobierno les pagaba más que el trabajo y estar soportándolos. Y ahorita, hermanos, ahorita en este año en Estados Unidos, los restaurantes los tienen que cerrar temprano. Y afuera dicen, es que no tenemos empleados. ¿Sí me entiendes el concepto? Eso no pasaba en los años 50, 60. Tú imagínate que tu abuelito dijera, hoy no voy a ir a sembrar, porque estoy esperando de la nube la lluvia. O sea, eso ha cambiado. Y hay veces esa actitud la traemos dentro de la iglesia. Y eso no puede ser así. Por lo tanto, cuando hablamos del empleador, yo no sé de quién de aquí es empleador, pero vivir en el mundo, hermanos, requiere una gran responsabilidad. Porque nosotros seremos distintos a los demás. Tendremos que ser empleadores honestos,
Y mañana hablaremos un poquito más de los impuestos, pero que no importa que pagamos impuestos y no importa lo que hagan con ellos y con todas estas leyes que están cambiando que nos están desesperando. Tenemos que sujetarnos a las autoridades ¿qué? Superiores. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de ¿qué? De Dios. Hacer las cosas justas porque eso es lo que Dios nos manda. Pero si tenemos empleados, tenemos que ser justos. Tenemos que demandar de ellos lo mismo que se demandó de nosotros cuando lo éramos. Y tenemos que ser afables, amables, pero justos. Justos. Pero si somos empleados, escúchame, eso es muy importante. No podemos abusar de nuestros patrones. No podemos robarles el tiempo que les pertenece. No podemos robarnos la mercancía. Me dice el hermano, ¿quieres? Tengo esto. Digo, ¿y eso qué? Dice, es que ahí había muchos en la fábrica y me traje algunos. Le digo, ¿lo pagaste? Dice, no, pues no creo que me diga nada. No podemos robar las cosas. No, es que trabajo en restaurante. ¿Y eso? Y pues, ¿cómo? Pues ahí cuando veo que no están, me agacho y le doy la mordida al taco. No. Tenemos que ser justos. Porque nuestro dueño es ¿quién? Dios. Él es nuestro patrón, nuestro jefe, Señor de señores. Y como empleados, si tenemos un patrón que es cristiano, hermanos, hay que trabajarle mucho más, dice la Escritura. Dice, es que no conoce al hermano, me está abusando. Recuerda que Dios dijo, mía es la venganza, yo daré ¿qué? El pago. Dios no va a permitir que te pasen cosas injustas. Si no, pregúntale a José y a Potifar. Fue injusto, sí, y Dios lo levantó sobre Potifar como segundo de ¿qué? Del faraón. Dios es justo y a su tiempo traerá justicia sobre tu vida. Si tú eres un empleador cristiano, tienes las indicaciones, pero si eres un empleado cristiano, también sabes lo que debes hacer. Qué bonito sería, hermanos, que en la iglesia haya jefes, patrones, dueños bien justos. Que el hermano diga, el gran día viene, hermanos. Viene por ti, viene por mí. Amén. Amén, hermano. Vamos a cantar. Y que no hubiese diferencia, que te sentases en una mesa de Perú y que la humildad fuese más importante que lo que tienes en el bolsillo. Que tu carácter hablase más de ti que la cuenta de banco que Dios te permite tener, recordando que nos vamos a ir desnudos de este mundo y que no tendremos nada. Y qué bonito sería que consideráramos el vivir una vida al revés, a los 50 años, y que le empecemos a dar a la gente. Es más, Pablo cuando habla con los Gálatas les dice, no os olvidéis de los pobres. Eso fue lo que nos dijeron los grandes apóstoles, columnas, dice, de Dios. No te olvides de los pobres y de los que tienen necesidad, dice, dales. Por eso aquella persona que tiene mucho, hermanos, mucho se le va a demandar. Y conozco muchos hermanos, que tienen mucho, hermanos, que son bien dadivosos para la obra del Señor. Pero no se trata de la cantidad. Recuerdan con lo que les decía, aquí toman las mismas decisiones, tienen la misma consecuencia. Acá también la proporción es la diferente. Si tú eres bueno y dadivoso acá abajo, vas a ser bueno y dadivoso acá arriba. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Vayámonos tranquilos esta noche, sabiendo que el Señor, ¿qué, hermanos? Viene. Y si Dios te prospera, recuerda, el que tiene mucho poder también tiene mucha responsabilidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Pásenlo. Como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones, así nosotros somos un cuerpo, con muchos dones para el Maestro. Oh Señor, transfórmame por mis dones.